Bueno. ¿Me arrimas un vaso de agua, por favor? Bueno, bienvenidos todos y todas ustedes a este programa, ya saben, Periscope, vía Twitter, @Domingulara, con su servidor y amigo Antonio Lara Domínguez, desde un rinconcito en el bello estado de Morelos, país México. Bueno, ya estamos con ustedes esta noche, en esta hora, siendo las 22 horas 10 minutos 0 segundos, tiempo de México. Estaremos hablando de la injusticia. Lección número 12 del cuaderno de la Sociedad Femenil, este primer trimestre de este año 2016. La injusticia. Les recuerdo que este cuaderno, el que ustedes están mirando, prácticamente nos habla de los antivalores, es decir, lo que es contrario a los valores que sí debemos tener, como en este caso, tener y practicar la justicia, porque nuestro Dios es un Dios justo y por lo tanto nosotros tenemos que practicar esa situación. Entonces, cuando hablamos de la injusticia, estamos diciendo lo contrario a lo que es justo. Por eso, con cierta razón, digo este cuaderno que nos habla de antivalores. El título de la lección es La Justicia. Repito, primer trimestre de este año 2016, cuaderno de la Sociedad Femenil de la Iglesia de Dios Israelita. Así que su servidor y amigo dándoles la cordial bienvenida, saludando a todos los que estén por ahí y también a los que no estén, porque seguramente la transmisión la verán algunos, la retransmisión la mirarán otros, así que por lo tanto comenzamos. La injusticia. Tenemos un versículo para memorizar, para tratar este estudio, esta lección, que nos lleva al libro de Deuteronomio, quinto libro de Moisés, llamado Deuteronomio, capítulo 16, versículo 20, que nos dice así: la justicia seguirás, porque vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Repito, libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 20. Vamos a mirar en forma breve. Pues recuerden que lo hacemos para que ustedes también tengan la oportunidad de mirarlo tanto hoy en la noche o repasarlo en el transcurso del día. Les recuerdo que esta transmisión la mantiene Periscope vía Twitter todavía por 24 horas, es decir, todavía hasta el día de mañana, siendo las 9 o 21 horas tiempo de México, podrás verlo, le puchas y ves la retransmisión. Después de esas 24 horas se desaparece y ya deja de existir esta transmisión. Repito, Periscope vía Twitter. Mi correo, mi usuario, soy @Domingulara. ¿De acuerdo? Bueno, material explicativo, primer párrafo. Lo contrario a la injusticia es obvio. Es la justicia, y es a lo que nos insta nuestro versículo de memoria, y es la misma palabra de Dios la que nos enseña qué es la justicia y que nos proporciona el vivirla, o sea, al practicar la justicia nos proporciona poderla vivir. Vamos a buscar lo que nos dice el libro de los Proverbios, capítulo 21, versículo 21, que nos dice, les recuerdo que usaremos la Biblia TLA, o sea, traducción lenguaje actual. Dice el versículo en mención, versículo 21 de Proverbios, capítulo 21, busca la justicia y el amor, y encontrarás vida, justicia y riquezas. Así que podemos mirar que esto va de acuerdo a lo que nos dice la Escritura. Todo aquel que es justo, pues definitivamente las cosas le van a servir tanto para bien como para obtener más que un bien. Dice el capítulo 16, vamos a buscarlo, también de los Proverbios, pero en el versículo 31, que nos dice así: llegar a viejo es una honra. Las canas son la corona que se gana por ser honrado. ¿Escuchamos? Lo voy a repetir, me gusta como dice.
Llegar a viejo es una honra. Las canas son la corona que se gana por ser honrado. Y esto lo dice Proverbios capítulo 16, versículo 31. También nos ponen la cita de Proverbios capítulo 11, déjenme buscarlo, capítulo 11, versículo 6, que nos dice a la letra también así: cuando somos honrados, estamos a salvo del mal, pero a los traidores, su ambición los domina. Bueno, pues entonces aquí podemos mirar, cuando somos honrados, estamos a salvos del mal, pero a los traidores su ambición los domina. Así que debo decirte para ti, ¿qué preferirías estar practicando, la justicia o la injusticia? Espero que decidas lo bueno. Ahora bien, ¿qué estás padeciendo? ¿La justicia o la injusticia? Y si estás padeciendo la injusticia, seguramente a ti no te ha de agradar, ¿cierto? Si eres un empleado, un obrero, un trabajador y en el trabajo el patrón, el capataz, el gerente, tu jefe inmediato te trata con la punta del pie, seguramente que eso lo consideras injusto y no te gustaría. Más bien no te agrada que te traten así. Y por lo tanto la pregunta surge: y si tú fueras el patrón, el capataz, el mandamás, el jefe inmediato, ¿cómo tratarías a tus subalternos? ¿Verdad? Bueno, en otras palabras, fíjate que vamos a llegar, para ti que estás escuchando y mirando, vamos a llegar a la conclusión, es esto: con la misma vara que midas, sí, con esa misma vara serás medido. Si tú practicas la injusticia, sin duda que serán injustos contigo, pero sobre todo, Dios no te tratará con justicia. ¿Estamos en ello? Vamos a buscar también, porque nos pusieron la cita del Salmo número 103, déjenme buscarlo, Salmo 103, déjenme que me aparezca la página. Les recuerdo que estamos utilizando, si estás recientemente sintonizando, estamos utilizando la Biblia TLA o traducción lenguaje actual. Dice el Salmo 103 en su versículo 17 de esta manera: en cambio, el amor de Dios siempre será el mismo. Dios ama a quienes lo honran y siempre les hace justicia a sus descendientes. Así que toma en cuenta, ser justo hace que Dios mismo se agrade de uno y también ama a uno y hasta nos procura la justicia. Aquí viene a mi memoria como Dios mismo le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, justo y temeroso en toda la tierra? Bueno, no viene al caso que platiquemos de la historia de Job, porque no se trata de esto, pero ahí nos damos cuenta que Dios se agradaba del comportamiento y conducta que tenía Job, y ustedes pueden checarlo en el libro de Job, así es, se llama libro de Job, que está en el Antiguo Testamento de todas las Biblias, en su capítulo 1. Bueno, también nos dice, nos ponen la cita del profeta Isaías, déjenme buscarlo, y también sobre todo para comprender un poquito más, nos ponen la cita del profeta Isaías en su capítulo 32, versículo 17, déjenme buscarlo, y nos va a decir de esta manera, capítulo 32, versículo 17. Déjenme que me aparezca, y mientras tanto estamos por aquí mirando un poquito. Bueno, les puse algo de música para ambientar esto y para que tengamos la oportunidad de estar pues más acercados. La invitación es que tú les digas a los demás. Recuerden que hay ocasiones que a veces no puedo realizar la transmisión, y a veces sí logro disculparme, y otras veces ni tengo luz, ni tengo internet, y sé que de antemano los que me sintonizan tienen la oportunidad de poder ser comprensivos, y ciertamente se los digo. Así que en la noche transmito a las 22 horas, tiempo de México, y en el día
a las 11 de la mañana, si Dios lo permite, si tengo internet, si hay luz y si tengo la disposición. Voy a procurar precisamente tener una hora fija, pero ¿saben? Todavía no recibo de ustedes algunas consideraciones, algunas sugerencias, algunas peticiones, porque de acuerdo a ello es como me puedo enfocar también. Dijimos que el profeta Isaías, ¿verdad? Capítulo 32, versículo 17, que nos dice así: la justicia traerá para siempre paz, tranquilidad y confianza. Así que si tú eres justo, siempre estarás viviendo en paz. Tendrás una tranquilidad y una confianza en que nada te habrá de suceder, porque tú eres una persona justa. Esto nos hace recordar aquello que decimos en nuestro país: el que nada debe, nada teme, ¿cierto? Y si eres justo, pues ¿cómo te habrán de tratar a ti? Pues con justicia. Yo sé que me habrás de decir que en el país en que vives, como en el nuestro, no abunda la justicia, sobre todo en el ámbito, vamos a decirlo, legal o de gobierno. Pero ¿sabes? Esto un día se acabará. Dios ha prometido, y lo que Él promete lo cumple. Él ha prometido que su reino será un reino de justicia y de paz. Por eso la invitación es para que vayas aprendiendo, para que seas digno de poder recibir y residir en ese reino que Dios nos tiene prometidos. Por lo tanto, continuando con esto, y les digo y les menciono, párrafo segundo, que nos dice a la letra así: la injusticia también es falta de equidad. Cuando las cosas se hacen inclinándose hacia una parte, entonces habrá problemas. La gente, al ver que obra la injusticia, se puede tornar violenta o agresiva, puesto que muchas veces, al querer tomar la justicia por su propia mano, llegan a cometer errores o fallas por aplicar su justicia y no la de Dios. Esto sencillamente, más que razonarlo, demos un poquito de recordar cuántos países en el mundo, por ser tan injustos en su gobierno para con la población, tarde o temprano la población se rebela, los derroca y finalmente se establece otro tipo de gobierno. Y esto por haber tenido un tipo de gobierno injusto. Amén de hablar de otras cosas, no solamente de los gobiernos. Pero bueno, vamos a continuar con esto, ¿les parece? Caray, uno piensa que ya se compone de la garganta y todavía no. Y fíjense que procuro no tanto tomar con hielo, porque como les hablo aquí, también en el programa de radio, y luego en las visitas que Dios me permite hacer para hablarles de la bendita palabra de Dios, pues finalmente, pues yo creo que esto se va gastando. Es como aquel que usa diariamente su zapato y se va desgastando, ¿verdad? Aunque se supone que la garganta es para aguantar mucho. Párrafo siguiente. Es entonces de suma y vital importancia el actuar con justicia. En el libro de Apocalipsis, vamos a buscarlo. En el libro de Apocalipsis, en su capítulo 22, ese libro también en algunas Biblias se llama Revelación, así, porque la palabra Apocalipsis proviene del griego, que quiere decir revelación. Así que vamos a buscar Apocalipsis capítulo 22, sí, así lo dice, lo marca aquí la cita en este material explicativo, y nos dice en el versículo 11, vamos a mirarlo y se los leo así. Vuelvo a hacerles recordatorio, estamos tomando la Biblia TLA o traducción lenguaje actual. Es para recordarles a ustedes y no digan, es que la mía no dice así. Repito, esa es la que estamos utilizando. Dice el versículo 11, deja que el malo siga haciendo lo malo, y que quien tenga la mente sucia siga haciendo cosas sucias. Al que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo,
Y al que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Él. Observemos, vean lo que nos dice pues la Escritura. Dejen que el malo siga haciendo lo malo, y aquel que tenga la mente sucia, pues que siga pensando y haciendo y diciendo lo sucio. Y aquel que hace el bien, hay que dejarlo que siga haciendo el bien. Y aquel que haya entregado su vida a Dios, pues dejemos que se entregue más a Él. ¿Y tú, en cuál de esa clasificación entrarías? Yo también me pregunto, ¿en cuál, Señor? Ayúdame a ser quizá del último, el que se entrega más. Bueno, eso es lo que nos dice la cita de Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Continúo leyendo, que nos dice así: encontramos que si queremos ser justos, debemos practicar la justicia, pero vemos que lamentablemente en este mundo reina más la injusticia, y el mundo ha caído en lo que Dios prohibió acerca de la impartición de justicia. Tenemos varias citas, entre ellas el libro del profeta Amós. Déjenme buscarlo. En su capítulo 5, déjenme buscarlo, que me aparezca la cita, para poderles dar lectura. Libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 12, que nos dice a la letra así: yo conozco tus pecados, conozco sus muchas maldades. Sé que los jueces aceptan dinero para juzgar a favor de los malvados y en contra de la gente inocente. Por eso el juicio lo ganan los ricos y lo pierden los pobres. Bueno, tal pareciera que cuando leemos esto, Dios mismo a través del profeta Amós lo escribió hace cientos, por no decir hace más. Y cierto, si estamos en el 2016, es cuando el profeta Amós está escribiendo aproximadamente, oigan bien, después del retorno del pueblo judío de Babilonia, que estaríamos hablando aproximadamente del 500 al 400. Así que encontramos que Amós, 400 años más 2016, hace casi cerca de 2500 años que fue escrito esto. Así que no es nuevo el que los ricos obtengan justicia según a su entender, por causa de que tienen dinero, y el pobre, por no tenerlo, padece la injusticia. Aquí lo tenemos plasmado en el libro del profeta Amós. También vamos a buscar el libro del profeta Miqueas. El profeta Miqueas, que también nos va a decir algo semejante, pero lo vamos a buscar porque Miqueas, libro del profeta Miqueas, uno de los profetas menores, así se le conoce en algunas Biblias, y sobre todo porque así lo leemos, en su capítulo 3, versículo 11, nos dice así: los sacerdotes, profetas y jueces enseñan, predican o dictan sentencia solo a cambio de dinero, y para colmo se atreven a decir: no tenemos nada que temer, Dios está con nosotros. Y todavía dice el versículo 12: por culpa de ustedes mi templo será derribado, por culpa de ustedes Jerusalén quedará en ruinas, y el monte de Sión se cubrirá de maleza. Fíjense bien que el profeta Miqueas también nos lo menciona. Pero ¿qué había indicado Dios? Es verdad que ya había anticipado mucho tiempo antes que debiéramos practicar la justicia. Bueno, pues vamos a comprobarlo, porque en la Torá, o también mejor dicho, en el quinto libro del profeta Moisés, llamado comúnmente Deuteronomio, en su capítulo 10, vamos a encontrar que nos dice así en el versículo 17, libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. Vuelvo a recordarles, estamos utilizando la Biblia TLA, que quiere decir traducción en lenguaje actual. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Él es el Dios soberano de todos los dioses, de todos los reyes y de todas las naciones. Su poder hace temblar a todo el mundo.
Cuando Él toma una decisión, lo hace con justicia y nadie lo puede sobornar. Entonces con esto comprobamos y confirmamos que nuestro Dios es un Dios justo. Nunca ha castigado injustamente. Es un Dios tan justo que precisamente creó el cielo y la tierra justamente con sus reglas, con sus leyes, y de las cuales todavía podemos hoy entender y comprender, porque así es. Vamos. Dice el segundo libro de las Crónicas, capítulo 19, déjenme buscarlo. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 19, también nos da algo para comprender mejor este pequeño párrafo que acabamos de dar lectura. Nos dice así, en su capítulo 19, versículo 7. Bueno, por alguna razón, me voy a brincar al siguiente párrafo. También han traspasado las leyes de Dios que son justicia. Lo dice el profeta Isaías capítulo 24 versículos 5 y 6. Porque dicen a lo bueno, malo, y a lo malo le dicen que es bueno. Voy a buscar la cita del profeta Isaías para que ustedes también puedan beneficiarse de la lectura. Y nos dice no voy a decir el rollo, ¿verdad? En el libro del profeta Isaías, en su capítulo 24, así me lo marca aquí esta lección, este cuaderno, este material explicativo, en su versículo 5 y versículo 6, que nos dice así: la tierra se ha secado y marchitado, la gente más poderosa se ha quedado sin fuerzas, la tierra se ha llenado de maldad, porque sus habitantes no han cumplido las leyes de Dios. Se habían comprometido a obedecerlo por siempre, pero ninguno cumplió con ese pacto. Todos han pecado, por eso la tierra está bajo maldición y muy pocos han quedado con vida. Bueno, me detengo allí. Ya leí un poquito más del versículo 4 y 5, 5 y 6, pero esto es lo que nos enseña Dios a través del profeta Isaías. Así que por lo tanto también nos dice que hay algunos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Vamos a ver la cita del profeta mismo, capítulo 5, y vamos a encontrarlo precisamente en su versículo 20, que nos dice a la letra así: ¡qué mal! Así, qué mal les va a ir a ustedes. Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. Qué mal les va a ir a ustedes. Se creen muy sabios y muy inteligentes. Qué mal les va a ir a ustedes para beber vino y mezclar licores. Son unos campeones, pero en realidad todos son unos corruptos. Por dinero dejan en libertad al culpable y no respetan los derechos del inocente. Bueno, ¿para qué sigo leyendo? Ustedes se dan cuenta precisamente lo que nos dice el profeta Isaías en su capítulo 5, y que precisamente estamos mirando. Le llamamos bueno a lo malo y a lo malo bueno, y hasta, sobornamos, ¿verdad? Conforme a la misma palabra de Dios enseña que en el mundo no hay quien haga el bien. Lo dice el Salmo 14, versículo 2 y versículo 3. Déjenme buscarlos para que también se los pueda dar lectura y ustedes tengan bien claro de lo que estamos hablando, la injusticia, y que Dios dice, nos enseña que debemos practicar la justicia, no la injusticia. Dice el Salmo 14, versículo 2 y 3, y dice: Dios desde el cielo mira a hombres y mujeres, busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios. Pero no hay uno solo que no se haya alejado de Dios, no hay uno solo que no se haya corrompido, no hay uno solo que haga el bien. Bueno, eso es lo que nos cita el libro del Salmo número 14, versículo 2 y 3. Y sigo leyendo. Y tal como fue
en los días de Noé y de Sodoma. Recuerden que en los tiempos de Noé la gente vivía, se casaba, hacía banquetes y no se preocupaba de las cosas de Dios. En el tiempo de Sodoma, Dios mismo envió a sus ángeles para mirar qué hacían, que si realmente la fama que había llegado hasta lo alto para hacer entender que los hombres, toda la gente que ahí vivía, hacían y vivían en continuo mal. Dios por eso decidió destruir a Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Hasta hoy en día tenemos una palabra que de ahí denota el pecado que se cometía. Cuando decimos sodomía o sodomita, indudablemente nos lleva a recordar el origen de ese pueblo llamado Sodoma y cuál fue su final o destrucción. Así que nos dice, como en tiempos de Noé y de Sodoma, así será cuando el Hijo de Dios vuelva a la tierra, llena de violencia y sus pensamientos de continuo solo al mal. En otras palabras, actuaban sin justicia. Y podemos ver, porque nos dan una cita llamada en el libro de Génesis, o primer libro de la Biblia, en su capítulo 6, y vamos a mirar qué parte de ello nos está enseñando la propia Escritura, para poderlo comprender. Y dice así, libro de Génesis, déjenme que me abra, no quiere abrirme, se me tarda un poquito. ¿Será el internet? Quién sabe, espero que no, porque si se me corta, entonces ustedes ya no estarán mirando por este medio de Periscope vía Twitter. Pero bueno, vamos a ver, capítulo 6, en su versículo 5, que nos dice así: en este mundo, la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Por eso dijo: voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. Sin embargo, bueno, ahí encontramos hasta leí otro versículo más. Pero esto es para que nos demos plena idea que ciertamente la gente, como en este tiempo, está cada día haciendo más mal cada día. Solamente veo las noticias y encuentro que en el río arrojaron a un bebé amarrado en una bolsa de plástico como si fuera simple basura, o en un bote de basura, o que el padre, robó a su propia familia, o que un hijo mató a sus padres por causa de la herencia. Cosas horrorosas que de verdad causan cierto desasosiego y nos preguntamos, ¿qué tiempos estamos viviendo? Bueno, continúo con la lectura porque nos dice todavía que nos dan otra cita. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, se los voy a buscar también para darles la lectura y que también obtengamos el mayor beneficio de esta pequeña plática que es referente precisamente vamos a decirlo, a la lección número 12 del cuaderno de la Sociedad Femenil, primer trimestre de este año 2016. Y vamos a buscar lo que nos dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 24, déjenme que me aparezca porque me brincó hasta el capítulo 27 y dijera uno, oígame, no. Capítulo 24 y vamos al versículo 28. Vamos a buscarlo y que nos dice a la letra así: todo el mundo sabe que donde se juntan los buitres, allí hay un cadáver. Así será cuando yo venga, todos lo sabrán. Es decir, ¿cómo? ¿Cierto? Nos habla, el Evangelio de Mateo nos habla de las señales que se mirarán para cuando venga el Señor. Simplemente voy a citar unos versículos. No está, bueno, vamos a verlo. Dice así: cuando yo, el Hijo del Hombre, venga, no me esconderé. Todos me verán, pues mi venida será como un relámpago que ilumina todo el cielo. Todo el mundo sabe que donde se juntan los buitres hay un cadáver. Así que, fíjense bien,
Verso 29. El sol se pondrá oscuro, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán y temblarán los poderes que están en el cielo. Y entonces verán en el cielo una señal, la cual indicará que yo, el Hijo del Hombre, vengo de nuevo. Y cuando me vean venir entre las nubes del cielo con mucho poder y gloria, todos los países del mundo temblarán de miedo. Bueno, eso es para que nos demos cuenta que precisamente vamos confirmando aquí que aquel que practica la injusticia, sin duda que también tendrá que sufrir las consecuencias. Vamos a mirar también lo que nos dijera el Evangelio de Lucas, en su capítulo 17, déjenme que busque la cita, porque me tarda un poquito para aparecer, quizá mi internet esté lento o algunos más estén ocupándolo y por lo tanto me ocasionan un poquito de lentitud. Bueno, vamos a ver, dice el Evangelio de Lucas en su capítulo 17, en el versículo 26, cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, la gente estará viviendo como en los tiempos de Noé. ¿Cómo vivían? Les voy a leer el versículo el que sigue. Antes de que Dios inundara toda la tierra con agua, la gente comía, se divertía y se casaba. Después, Noé entró en la casa flotante y cuando vino la inundación, toda esa gente murió. Lo mismo pasó en los tiempos de Lot. En la ciudad de Sodoma la gente comía y se divertía, compraba y vendía, sembraba y construía casas, pero cuando Lot salió de la ciudad, cayó fuego y azufre desde el cielo y toda esa gente murió. Verso 30, algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, vuelva otra vez. Por lo tanto, no es cuestión de hablar esto para causarles terror o una angustia o sumirlos en un estado depresivo. No, es sencillamente para que te des cuenta que tienes a tu alcance el ser justo, para que cuando venga el Maestro, Él te acepte y te diga, pasa bendito de mi Padre. Voy a seguir leyendo. Nosotras, recuerden que es lección de la sociedad femenil, nosotras debemos tener siempre en mente la justicia de Dios y lo que su misma palabra nos enseña. 1. La tendremos si guardamos los mandamientos de Dios. Libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. 2. Nos dará integridad. Libro de Job capítulo 31, versículo 6. 3. Conforme a ella, Dios nos juzgará. Salmo 7, versículo 8. 4. Nos hará ver el rostro de Dios. Salmo 17, versículo 15. 5. Nos hace ser dichosos. Salmo 106, versículo 3. 6. Nos guiará hacia una vejez feliz. Proverbios capítulo 16, versículo 31. Las citas que les voy dando es para que ustedes puedan comprobarlos, para que vean que nos conviene andar íntegros en la justicia. Y claramente, no cometas injusticias, porque sin duda tendrás que aceptar lo que dijo Jesucristo. Con la misma vara que midas, con esa seréis medidos. Así que, amadas hermanas, estoy leyendo ya el último párrafo. Amadas hermanas, sigamos la justicia. Si vemos que la injusticia reina, vamos a pedirle al Eterno que vea lo que hace la humanidad. Voy a tomar esa cita que me marcan, que está en el libro de Eclesiastés, en su capítulo 5, para ustedes que me siguen en Twitter, @DomingoLara, les hago recordatorio que precisamente estamos compartiendo el libro de Eclesiastés, y lo empezamos desde el capítulo 1, con el versículo 1 hasta que lo terminemos, solo que ahí estamos utilizando la Biblia Dios habla hoy.
Y les recuerdo, ustedes me ven por Periscope vía Twitter. Mi nombre de usuario es @Domingo Lara. Su servidor es ciertamente Antonio Lara Domínguez, que desde un rinconcito en el bello estado de Morelos, país México, transmitimos para todos ustedes, sobre todo para que se beneficien. Hoy, esta noche, siendo las 22:44, seguimos hablando de la injusticia. Lección número 12 del cuaderno de la Sociedad Femenil de la Iglesia de Dios Israelita, que normalmente las sociedades femeniles tendrán su estudio. Así que esto nos enseña que Dios ve lo que el mundo hace, y llegará el momento en el cual la justicia del Todopoderoso será aplicada en la tierra, y remitamos la causa al que juzga con justicia. ¿Cierto? Fíjense bien, voy a leer entonces lo que dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 8, que nos dice así: que no te extrañe ver países donde a los pobres se les maltrata y no se les hace justicia. Esto sucede cuando a un funcionario importante lo protege otro más importante, y cuando otros aún más importantes protegen a estos dos. Sin embargo, te dirán, esto lo hacemos por el bien del país. Nosotros los gobernantes estamos para servir a los campesinos. Hay gente que dice que el dinero no es importante, pero cuando ya lo tiene, todavía quiere más. Esto, bueno, tampoco tiene sentido. Ya escuchamos eso de la corrupción. Ya estaba plasmado en la Biblia, aún antes que nosotros nos diéramos cuenta que ya existía. Aquí lo podemos ver en el libro de Eclesiastés, precisamente la lectura que les acabo de mencionar. Me dan otra cita todavía al final de este último párrafo, que nos marca la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2, déjenme buscarlo, en su capítulo 2 para ver qué nos dice y concluir. Nos vamos al cuestionario para hacer esto dinámico y que ustedes no se me cansen y puedan estar siempre sintonizando, aprovechando esta plática, este comentario, o como decimos, comentando, que siempre procuraremos tener de lunes a viernes a las 22 horas. A veces me tardaré unos minutitos, pero si me tienen paciencia, seguramente aquí me encontrarán. Dice el versículo 23, primera carta de Pedro, capítulo 2. Cuando lo insultaban, es hablando de Cristo, cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos, jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir, más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Antes ustedes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han regresado a Cristo, que es como un pastor que los cuida y los protege. Bueno, concluí la lectura hasta el versículo 25. Se pueden ustedes beneficiar y de todos modos confirmar. Les recuerdo esta noche que estamos utilizando la Biblia TLA o Traducción Lenguaje Actual. Su servidor y amigo que les transmite a través de este medio. Vamos al cuestionario que nos dice así. Pregunta 1. ¿Qué enseñanza nos da nuestro versículo de memoria acerca de la justicia? Recordemos, la justicia seguirás porque vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, si tú practicas la justicia, vivirás sano, feliz, tranquilo y contento con la protección de Dios. Pregunta 2. ¿Cómo podemos entender la injusticia? Pues es lo contrario de lo justo, es decir, lo equivocado, lo malo, lo nefando. Es decir, obedecer a Dios es justo, no hacerlo es injusto, es decir, injusto es ser desobediente, en otras palabras. Pregunta 3.
por qué el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 11 dice que el que es justo se justifique todavía. ¿Le faltará más justicia? No. Lo que claramente nos dice la Biblia, y sobre todo en esta versión, traducción lenguaje actual, dice es que no dejes de practicar la justicia. Voy a volver a buscar la cita para releérselos porque es conveniente que comprendamos mejor esto. Apocalipsis, o también llamado Revelación, capítulo 22, déjenme que me aparezca, en su versículo 11, que nos dice a la letra así, miren, con calma. Ay, me mandó al 20, déjenme pasarle 2 capítulos más y entonces llegamos al 22. Ahora me regresó hasta el 1. Bueno, quiere jugar conmigo. 22, versículo 11 dice así: deja que el malo siga haciendo lo malo, y quien tenga la mente sucia, siga haciendo cosas sucias. Al que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo, y el que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Él. Así que Jesús dice, pongan atención, ya vengo pronto y traigo el premio que le daré a cada persona de acuerdo con lo que haya hecho. Yo soy el principio y el fin, el primero y el último. Bueno, ahí ya tenemos ya tenemos la respuesta a la pregunta 3. Vamos a la pregunta 4. Cuando el Hijo de Dios venga a la tierra por segunda vez, ¿cómo estará la tierra? Llena de maldad. ¿Qué conductas habrá? Pues conductas impías. Ciertamente que habrá algunos justos, eso espero y le ruego a Dios que haya algunos justos, y si tú eres uno de ellos, pediré a Dios para que tú seas transformado en una persona justa. Pregunta 5. Según nuestra lección, ¿qué nos da el actuar con justicia y obtenerla? Seguridad en Dios, ser gratos a los ojos de Dios, como en el caso de Job, que practicaba la justicia y hasta se lo puso como ejemplo a Satanás o el diablo, el adversario, y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él justo y bueno en toda la tierra? Bueno, pueden verlo ustedes en el capítulo 1 del libro de Job. Pregunta número 6. Si vemos que reina la injusticia y que además puede ser que nosotras mismas la vivamos, conforme a Eclesiastés capítulo 5 versículo 8 y primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 23, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues se los dejo ya a ustedes para que también razonen algo, porque también si les doy todas las respuestas, ustedes ya nomás agarran y anotan y ya no se ponen a estudiar, y eso ya no es justo. ¿Se fijan? Bueno, pues hasta aquí, siendo las 22:52 desde este rinconcito en el bello estado de Morelos, vamos a concluir la transmisión comentando la lección número 12 llamada La Injusticia, cuaderno de la Sociedad Femenil de la Iglesia de Dios Israelita. ¿Me permiten? Vamos a hacer una oración para concluir esta transmisión. ¿De acuerdo? Gracias. Divino Señor Dios y buen Padre Santo, Dios eterno y todopoderoso, elevando plegaria hacia ti en esta noche para pedirte por todos los necesitados sobre la faz de la tierra, niños, ancianos, mujeres, desahuciados, abandonados, desamparados, enfermos, tristes, deprimidos, desconsolados, todos aquellos que requieran de tu divina intervención. Mi Dios bendito, te ruego que tu mano poderosa los toque, si requieren vigor, salud, fortaleza, paz, alegría, tranquilidad, amor, confianza. Dios de los cielos, tú lo sabes, conforme a tu voluntad te manifiestes en todos ellos. Y déjame rogarte por aquellos que están mirando, que si se han portado injustos, tú toques su corazón y su mente y los conviertas para que practiquen la justicia, y de esa manera tú los tengas sellados, señalados para recibir y heredar el reino que tu Hijo Jesucristo nos ha confirmado al precio de su sangre. Señor, si somos injustos, arroja de nosotros eso que tenemos, que arrastramos y que nos impide ser justos delante de ti. Si hemos hecho algo así, mi Dios,
tú nos limpies de toda falta y de todo pecado, que nos ayudes a ser justos, que nos ayudes a ser obedientes, que nos ayudes a ser buenos cristianos, que nos ayudes a ser buenos hijos tuyos, que la gente reconozca que somos hijos de Dios. Te ruego y te suplico todo esto humildemente en el nombre único de Jesucristo, el bendito Señor y Salvador. Amén. 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 Les agradezco su atención, que hayan estado presentes, activos, aunque hayan entrado por curiosidad. Les invito a que puedan ver la retransmisión más tardecito, en la parte clara de este día, o conforme ustedes lo consideren. Mientras tanto, me despido diciéndoles, permita Dios que tengamos otra cita a través de este medio. Mientras tanto, see you later, ciao, arrivederci, bye, sayonara, goodbye, adiós, hasta pronto, shalom, paz a vosotros. Que Dios sea con ustedes y les permita un descanso y dulces sueños. Gracias por estar presentes.